Gràcies per veiem-nos. Y bienvenidos todos a Escampa la Boira. Tengo que deciros una cosa. Aragón... Aragón. Aragón es maravilloso. Aragón, kilómetros y kilómetros de extensión. Desde el Pirineo al Maestrazgo. Desde el Moncayo hasta la Florida. Aragón... es increíble. Pero los aragoneses han decidido que no quieren vivir así. Que quieren vivir todos pretos en Zaragoza. Como latas de sardinas, como madrileños en Benidorm. Como madrileños en Ordesa, como madrileños. ¿Y por qué la gent quiere quedarse a vivir en Zaragoza? ¿Será, qué me sé yo, per la buena conexión entre Madrid y Barcelona? ¿Será per los suyos parques y jardines? ¿Será per la suya uloreta que viene a papelera de mierda? Es posible. O quizás alguno dice, oh no, igual es pel buen orache, si está completamente yoco. ¿Per qué? Calor en verano, frío en invierno y en entretiempo cierzo. Y no hay entretiempo, así que cierzo siempre. Siempre cierzo. Tengo un amigo, Carlos el Barbas, le diré. Carlos el Barbas tiene una teoría. El cierzo es el mayor consumidor de cigarros de la península ibérica. Pero a la vegada que se te fuman los cigarros te apagan los mecheros. Y dices, bueno, pues lo que den por un lado entra, pero el otro lado sale, ¿no? Y dices, claro, con el cierzo es que no te puedes enfadar. Dices, claro, es que el cierzo fa como el amigo tonto este que te bufa y te dice, para que no fumes. Pero claro, tú al amigo tonto, como dice el Rodri, coges el cigarro, se lo tiras así que toque la guitarra. Pues con el cierzo no el puedes fer, porque tiras un cigarro aquí y le chinas un ojo a alguien en Pina d'Ebro. Así es que... ¿Qué se puede fer? ¿Qué se puede fer con el cierzo? No lo tengo muy claro. No sé lo que se puede fer. Y Carlos tampoco lo sabe. Carlos tiene barba, Carlos el Barbas tiene barba, le digan Carlos el de los cojones largos, pero Carlos tiene barba y Carlos dice, se me apagan los mecheros en Zaragoza. ¿Así es que han dejado de fumar los zaragozanos? No, se han comprado sopletes. Y Carlos el Barbas cada día tiene menos barba, cada día tiene más calvas, como la que tiene de propio, pero otra más. Y, si lo siento, Carlos... Pero, Carlos, tío, yo de verdad que yo estoy muy contento de conèixer-te, perquè si no fuese per tu yo no tendría los motes que te están comenzando a posar. Un amigo lo llama KFC, Kentucky Fried Carlos. Pero el mote que más está pegando, Carlos, el de los cojones quemados. Pero que seiga. Dimpués, també, en Aragón tenim unas cosas també que yo no acabo de entender. El otro día estaba en Graus, la Ribagorza, ¿no hay alguno de Graus? ¿Suficiente? Pues estaba en Graus, en un concierto, y de repente veo un gacho que se enciende un cigarro así. Y le digo, ¡zaragozano! Y me dice, ¡hostia, cómo lo has sabido! Y le digo, por la chepa. Pero, ninos, las estacions en Aragón y el Orache está yoco. Porque también en verano, y no sé vosotros si os pasa, pasad per Paseo Independencia, vas per, que me soy, el Puente de Piedra, y, tío, se te pegan las suelas al suelo. ¿No os ha pasado alguno? Que se desgasta el zapato, que de repente veis así que está ya la cosa una miqueta puerca. A mí me ha pasado, y el otro día le va a pasar a un nino. Un nino que se va a sentar en el suelo y no se podía levantar. Van a ir las autoridades y no el podían levantar. Se va a quedar tostado. Estás en el banco, ¡que me quemo! Pero no, ninos, no. Porque, después del verano, ¿qué viene? Septiembre llega con su "oh, Dios mío". Efectivamente. Y comienza el festival, el Vive Latino no, comienza el festival de contenidos volán, árboles arrancados de cuajo y unas riadas que Supernova pronto será Superpecera. No hay que pensar en cambiarle el nombre. Y después, ninos, arriba el invierno, comienza el frío, algunos se buscan novia, otros no. Manolo Cabezabolo corre a esconderse a la Z para hibernar allí. Y mientras tanto otros, como Lolumo, salen en la tele y dicen, bueno, mañana tendremos mínimas de 27 grados bajo cero en Griegos, con sensación térmica de menos 28, tendremos de 18 bajo cero en Cerler, Sarrié, con 19 de sensación térmica bajo cero, y en Zaragoza pues tendremos una agradabilísima temperatura de 5 grados bajo cero, pero una sensación térmica de menos 53. Y ya sabéis el refrán. Marzo ventoso y abril lluvioso, llega diciembre y te jodes, cheposo. Bienvenidos a Escampa la Boira.